Hola, bienvenidos a una emisión más de la UNAM Responde. Yo soy Paulina Gómez y los estaré acompañando a lo largo del programa en ausencia de mi compañera Rosa Brizuela. No sin antes recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales de TV UNAM que están apareciendo en sus pantallas, donde pueden seguir la conversación y también hacernos llegar sus comentarios y sugerencias. Hoy platicaremos sobre astronomía, sobre la conjunción del Sol, la Tierra y la Luna y todo lo que ello significa. Eclipse anular de Sol. Acompáñanos. Este 14 de octubre sucederá uno de los fenómenos astronómicos más sorprendentes que podemos observar, un eclipse anular de Sol que será visto en Estados Unidos, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil y México, donde podrá disfrutarse con mayor claridad al sureste de nuestro país y sin duda es algo muy atractivo de presenciar para todas las personas. Pero, ¿qué tiene que suceder para que estos espectáculos sucedan? ¿Cómo se predice un evento de esta naturaleza y cómo debemos observarlos? Para resolver estas y otras dudas nos acompaña el doctor Armando García de León Loza del Instituto de Geografía de la UNAM, con una amplia trayectoria en la observación de fenómenos astronómicos, especialista en los eclipses tanto solares como lunares y ha sido reconocido como el primer mexicano en décadas capaz de calcular eclipses solares. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en la UNAM Responde. Es un gusto y agradezco la oportunidad. Gracias, doctor. Pues creo que es muy importante comenzar platicándoles a nuestra audiencia qué es un eclipse anular de Sol, que es lo que estamos próximos a presenciar. Por supuesto, tenemos que dar un contexto general. Cuando se alinea el Sol, la Luna y la Tierra en ese preciso orden, se alinean los centros de los tres astros, la sombra de la Luna se va a proyectar sobre la Tierra. Si la Luna se encuentra un poco más o menos cercana a la Tierra, es una órbita elíptica, a veces está un poco más lejos, a poco más cerca. Si esa conjunción ocurre cuando la Luna está más cerca, la sombra va a cubrir alguna parte de nuestro planeta y en ese lugar se verá un eclipse total de Sol. Okay. Si cuando está esa alineación la Luna está un poco más retirada de la Tierra, no alcanza a llegar el cono de la sombra, pero sí su proyección. Entonces, en ese momento, quienes estén en esa porción del planeta podrán ver la Luna completamente inserta dentro del disco solar, dejando visible únicamente el borde, pero un borde muy luminoso, por lo cual se le suele llamar anillo de fuego. Ok, y es muy interesante porque también sabemos que en los próximos 6 meses vamos a vivir otro eclipse solar. ¿Qué nos puede platicar acerca de estas diferencias? Vamos a vivir el de este sábado y también en los próximos meses. Es una coincidencia de la mecánica celeste que nos toquen 2 eclipses en solo 6 meses, sí. Porque por ejemplo uno anular no había habido desde 1984 y no se repetirá hasta el año 2056. Okay. Y el total, pues el último que tuvimos fue en 1991, antes de eso había sido 1970 y el próximo va a ser en 2024. Claro, hay una gran franja, ¿no? Que vamos a presenciar más a detalle, doctor, este próximo sábado, ya pasado mañana, y por lo cual también es un fenómeno muy atractivo, no solamente para las personas, sino también, claro, para ustedes, para la comunidad científica. Sí, bueno, a nivel de paisaje, de lo que va a ocurrir es, empezará la Luna a morder la parte externa del disco solar, iniciando el eclipse parcial, que en la República Mexicana en horario cerrado, digamos, empezaría a las 9:30 de la mañana, okay. Hora del centro, es muy importante porque el país tiene tres horarios diferentes. Empezará a las 9:30. En ese momento es de estar el cielo despejado y de contar nosotros con filtros solares para poder observar directamente o bien proyectado sobre alguna cartulina, sobre alguna tela clara, etcétera, se podrá ver como el disco lunar completamente oscuro porque está acercándose a su fase de luna nueva.
empieza a entrar, a ingresar en el disco del Sol. Eso aumentará paulatinamente hasta que a eso de las 11 de la mañana llegará a su máxima conjunción, que por ejemplo en la Ciudad de México solo alcanzará a cubrir el 70% del disco solar, que en el país, mientras más al occidente estemos, esto es Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, todos los estados del Pacífico, tendrán magnitudes menores a 70%. La parte media, digamos, del país tendrá entre 70 y 80%, y conforme más nos acerquemos al Golfo de México, a la península de Yucatán, como usted muy acertadamente indicó, al sureste del país, habrá una magnitud mayor que llegará a ser hasta 95% en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche. Y doctor, ¿cómo se va a vivir en otros países, hablando también de estos porcentajes, ¿no? ¿Dónde se va a ver todavía más casi o en su totalidad? No, eso se repite en Estados Unidos, en México, los países que usted indicó de América Central, hasta terminar en frente de Brasil. El eclipse, el último momento del eclipse termina frente a las costas de África. O sea, pero la franja de anularidad donde la luna sí va a lograr insertarse por completo dentro del disco solar, aparentemente, va a ser una estrecha franja que parte al sur de Alaska, en el Pacífico Norte, atraviesa Estados Unidos de poniente a oriente, atraviesa el Golfo de México y los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, una franja de 186 kilómetros de ancho, que ahí es donde se va a percibir la máxima magnitud, la parte más espectacular y llamativa de este fenómeno astronómico. Doctor, lo comentábamos hace un momento, esto es algo muy visual, algo muy llamativo a las personas, pero también para la comunidad científica. ¿De qué manera se involucra toda esta comunidad para, obviamente, también recabar datos, para que sirva como parte de la misma investigación que diferentes áreas puedan tener? Sí, tiene básicamente dos entornos. La parte astronómica, donde nos permite seguir el cambio de la luminosidad al momento que la luna va interfiriendo con la radiación solar, permite notar, medir acá en la Tierra la magnitud de esos cambios. Por otro lado, esos cambios también tienen consecuencias importantes sobre el clima, las condiciones meteorológicas del lugar de pronto. También se determinan esos cambios porque son muy súbitos. Otra cuestión, se tiene muy bien calculado el momento del primer contacto, y si ese momento del primer contacto de la luna con el disco solar variara un décimo de segundo, un centésimo de segundo, no sería por un error en los cálculos, sino sería porque probablemente por efecto de sismos y demás, la rotación de la Tierra se hubiera frenado un centésimo de segundo, y ahí lo podemos detectar. Y también es muy interesante hablar de pues lo que nos dicen este tipo de fenómenos, los eclipses del universo. De alguna manera sí nos acercan más, tanto nosotros, ¿no?, como seres humanos, a la comunidad científica, pero ¿qué nos dice todos estos fenómenos que suceden y que en particular no es tan común que podamos ver y vivir? Desde luego, al ser humano, y puedo hablar sin ningún comedimiento, pensando en épocas prehistóricas, históricas, egipcios, sumerios, griegos, etcétera, lo lleva al ser humano, al contemplar algo así, empieza uno a dimensionar la magnitud del universo. Empieza uno a tomar idea de nuestra parte tan pequeña que tenemos en ese entorno celeste, ¿no? En una bóveda celeste que se mueve muy aparte de nuestro gusto, de nuestro control, de nuestros intereses, es muy aparte y refleja precisamente esa mecánica celeste que rige a nuestro sistema solar, nuestra galaxia y al universo en general.
Sí, doctor, ya precisamente nos está hablando pues de la época incluso prehispánica. ¿Cómo ha evolucionado el estudio y la observación de estos fenómenos como es un eclipse solar a partir de, bueno, de época muy antigua, pero también en la actualidad, ¿no? Ya tenemos más recursos, más tecnología para hacer la observación y también que se involucre el mismo público general. Claro, esta pregunta es muy importante y me da pie para referir que pueblos antiguos desde siempre tenían registro de los eclipses, tanto de sol como de la luna. Es asombroso. Mi experiencia personal fue cuando apenas empezaba yo a la cuestión de los cálculos de eclipses, haber hecho contacto con una persona, un mayólogo, que se interesaba en extremo en estos eventos y me pidió hacer una serie de cálculos de eclipses para compulsarlos con las tablas de eclipses del Códice de Dresden de los mayas. Y porque veremos cuál era la fecha de partida de su calendario de cuenta larga. O sea, aquí en México tenemos esa evidencia y en mi caso me enseñó a determinar a partir de un códice del año 500, o sea, de hace 1500 años, a determinar cuáles iban a ser las fechas de eclipses solares y lo pude hacer con ese códice. O sea, su experiencia. es mi propia experiencia, o sea, no es que lo leí, no es que alguien lo platicó, una anécdota de History Channel, no, eso lo viví plenamente. De ahí, bueno, naturalmente, tenemos también en México casos muy destacados en la colonia, en 1772, 67, o por ahí, David Velázquez de León, calculó en un eclipse que iba a ser visible en la Nueva España. O sea, desde entonces con tablas de logaritmos, sin ninguna calculadora, sin ningún aparato sofisticado, papel y lápiz y muchos meses de trabajo, lo calculó. Ya después, con la aparición de las computadoras, fue más factible, no fácil, pero más accesible el hacer cálculos, puesto que el ciclo de ocurrencia de eclipses está muy bien determinado. Entonces ya se pueden calcular. A mí me tocó calcular los eclipses entre 1980 y 2000 solares visibles en México. Me llevó meses de trabajo. Hoy en día se puede calcular, como lo hizo la NASA, eclipses desde el año 4000 antes hasta el año 4000 después de Cristo. O sea, ya están calculados todos, ya no hace falta entrar a esos cálculos. Ok, doctor, creo que a partir también de esto, de su área, de la geografía, ¿cómo se puede o cómo se estudia este tipo de fenómenos? Muchas veces lo relacionamos nada más con la astronomía, entonces desde su expertise, ¿cómo se ha estudiado estos fenómenos? Sí, el evento, el fenómeno ocurre a nivel más allá de la bóveda celeste, o sea, bueno, más allá de nuestra atmósfera, ¿no? Pero cuando la sombra cae sobre alguna porción del planeta, se convierte ya en un fenómeno geográfico donde nos corresponde determinar por dónde va a pasar, dónde va a empezar, dónde va a llegar al máximo, dónde va a terminar, a qué hora, en qué lugar, y ahí también pueden incorporarse los estudios sobre los cambios meteorológicos que hay, en fin, ahí se traslapan varias disciplinas. Ok, y a partir de esto que me está comentando, creo que es muy interesante si afecta entonces de otras formas, por ejemplo, un cambio climático, o existen otras condiciones que afectan este fenómeno, además, obviamente lo vamos a ver, pero ¿qué otras cuestiones climáticas afectan? No tiene ya mucha más afectación. Hay al respecto muchos mitos, muchas cuestiones de tradiciones, costumbres, sobre todo del campo. A mí me ha tocado en ocasiones de estar buscando el eclipse, esperando verlo, etcétera, campos de cultivo con tela de color rojo, ahí para proteger, o a señoras embarazadas con su cinturón rojo, cosas así que dicen que para que no les afecte, ¿no? Sí. No me imagino cómo puede afectar, porque afectaría más el sol normal. O sea, si una señora embarazada se para abajo del sol, pues va a tener mucho más
va a recibir mucho más radiación que con el sol eclipsado. El sol Claro. eclipsado va a recibir muchísima menos radiación porque la luna está ocultándola. Sin embargo, es parte también de esa cosmovisión de diferentes Exacto. pueblos y creo que se presta mucho este tipo de fenómenos también para que ellos realicen diferentes rituales, ¿no? O sea, como lo están comentando. Nos obliga a pensar que, bueno, hay muchas tradiciones que ahora igual los podemos ver como leyendas, etcétera, pero que probablemente en su momento, hace 1000 años, tuvieron su razón de ser. Por alguna circunstancia se fueron dando esas tradiciones, esos usos y costumbres de que estás, no te asomes a los campos, hay que cuidarlos, etcétera, ¿no? Algo habría, probablemente, pero hoy día no podría yo decir cuáles. Sí, claro. Sí, doctor, también platicar de este sábado, dónde se podrá observar mejor, a lo mejor aquí en la CDMX, cómo podremos observarlo de manera más clara, pero también en otros estados, ¿no? Por ejemplo, nos contaba que usted pues va a trasladarse también a observarlo a otro lado y que incluso la misma comunidad científica pues va a tratar de seguirlo lo más de cerca que sea posible. Sí. Sí, no solo nuestra comunidad científica, hay científicos y aficionados a la astronomía que recorren todo el planeta buscando dónde va a caer el siguiente eclipse total o anular. Okay. O sea, van por todos lados, no es que está aquí en la esquina de mi casa, voy a verlo, y si no. Hacen Va a el ser seguimiento. África, me voy al Sahara, es hacia casi la Antártida, pues me voy para allá, etcétera, ¿no? Entonces sí llama mucho la atención eso, y en este caso pues la comunidad científica y todos los aficionados que queremos ver este fenómeno en su máxima fase, que es el eclipse anular, insisto, donde la luna está inserta por completo dentro del sol sin cubrir el borde, es esa estrecha franja que es el sur de Yucatán, el norte de Campeche y centro-sur de Quintana Roo. Okay. Únicamente ahí, de lo que es nuestro territorio nacional, además del Golfo de México, es donde se va a poder apreciar en su máxima fase. Ok, doctor. Aquí en la Ciudad de México, bueno, también me imagino que va a depender del clima, ¿no? En ese momento, cómo se pueda observar, pero también nos recomienda irnos a algunas zonas que estén un poquito, pues, más despobladas, que podemos tener más acceso como a esta visión. Sí, bueno, en el caso del eclipse parcial, que en las capitales principales como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, va a ser una magnitud sobre el 70%, 70-75%, puede verse en cualquier parte, Okay. Protegiendo nuestra vista. Sí. Aun cuando hay fenómenos muy curiosos, por ejemplo, cuando está el eclipse parcial, si me paro abajo de un árbol, la sombra que traspasa la luz solar, cuando traspasa el árbol, las ramas, las hojas, en lugar de verse la mancha luminosa, se ve la forma del eclipse, se ve el sol eclipsado, según la magnitud donde vaya. Cuando es poco no se nota mucho, pero ya 30-40% se empieza a proyectar en el suelo, o sea, no hay que hacer más que voltear a ver el suelo, ¿no? Ahí se va reflejando perfectamente bien, pero en eclipse parcial no hay mucho más que seguir la sucesión, pero en la zona de eclipse anular sí ocurren varios fenómenos ópticos muy importantes. Por ejemplo, conforme va avanzando el eclipse parcial, el 50%, pues solamente los que sabemos que está ocurriendo nos daríamos cuenta. Pero ya cuando va sobre un 60%, en general el entorno empieza a verse extraño. Es como si estuviera nublándose, pero diferente al mismo tiempo, porque cuando se nubla, bueno, es muy claro que ya se nubló, y acá tal vez no está nublado y está oscureciendo nítidamente. Entonces, ya cuando llega a 70-80%, la pérdida de luz es evidente, la temperatura empieza a bajar,
el diferencial, el gradiente térmico, o sea, el diferencial de temperatura, la diferencia de temperatura genera corrientes de viento, un viento inusualmente frío porque estaba haciendo calor, pero ya está oculto por la sombra, entonces se siente un frío extraño. Pájaros, animales, Sí, hay un mascotas, cambio todos evidente. empiezan a percibir que algo está ocurriendo muy Claro. raro. Hace 3 horas salió el sol Y y ya ahorita se ya está está. haciendo de noche. O Así sea, ¿qué está es. pasando? No Claro. saben qué es lo que está pasando. Y si llega al 90% ya es notable la oscuridad que Claro. reina, ya nada más se ve una luz mortecina, tenue, rojiza, no el color luz que vemos, se ve ya muy extraño y ese es el momento en que yo me imagino a los antiguos Ya, ahí vislumbra, arrodillándose claro, al muy sacerdote, sorprendidos. haciendo ceremonias en honor Sí, al sol, etcétera, para o claro. sea, realmente la gente muy asustada, uno mismo conociendo todo lo que está ocurriendo, sabiendo la mecánica, las fases, todo, no deja de ponerse nervioso, de decir, ¿qué está pasando? Sí, es que es algo visualmente muy, pues, espectacular para todos también nosotros, doctor. Pues muchísimas gracias. Exactamente, Se nos terminó el tiempo por desgracia, doctor, pero perfectamente, muchísimas gracias. También recomendarle a todos, pues, que no lo vean directamente y, pues, ahí también tener cuidado, ¿no? claro. Muchísimas Solo quisiera gracias, doctor. añadir una Sí, cosa muy breve. Posiblemente en el momento del máximo eclipse en la zona anular o cercana a ella, podamos ver a Venus ok. un poquito hacia el Tenerlo como poniente dato y tal extra. vez algún otro planetita por ahí que estar pendiente si está despejado. Ok, Gracias. muchísimas gracias al doctor Armando García por sus aportaciones y bueno, pues no hay que perdernos este gran fenómeno. Ahora los invitamos a conocer o recordar a una de las mujeres pioneras del videoarte en México. Se trata de la primera persona en titularse con un trabajo en video de la UNAM, quien fue maestra de varias generaciones en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también colaboró con TV UNAM. Se trata de Paula Weiss, nombre que da vida al documental dirigido por Alejandra Arrieta, que cuenta sobre la trayectoria y la obra de esta artista poco conocida a través de textos, cartas, dibujos y fotografías. La película será proyectada mañana viernes en el Cine Lido como parte de la edición 18 del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Todos los detalles sobre la proyección y sobre el festival que se lleva a cabo del 12 al 21 de octubre en @docsmx. Hoy jueves, en Ser Universitarias, Sandra Lorenzano nos habla sobre el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha muy importante para hacer conciencia sobre padecimientos como la ansiedad, el estrés y la depresión. Y hoy les saludo en el marco del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Una fecha que nace con el fin de impulsar acciones que logren poner el cuidado de la salud mental al alcance de todas las personas y eliminar los estigmas alrededor de él. Hoy en día, la depresión, la ansiedad y el estrés perturban a la gran mayoría de la población y desencadenan enfermedades graves tales como el cáncer o la diabetes, así como el suicidio, que fíjense este dato tan espantoso, ya es la segunda causa de muerte entre la juventud mexicana de 15 a 29 años de edad. Tenemos que empezar a entender a la depresión como cualquier otra enfermedad crónica que necesita tratamiento y seguimiento responsable. Eliminar los mitos y estereotipos que se tienen sobre esta y otras enfermedades y padecimientos mentales es primordial para tratarlos con seriedad, la seriedad que se requiere. En la página web de nuestra coordinación hemos preparado un directorio con información útil en caso de que tú o alguien que conoces necesite atención psicoterapéutica. Te invitamos a consultarlo y compartirlo para que llegue a quien lo necesite. Recuerden, coordinaciongenero.unam.mx. Y bueno, este es nuestro dato importante de la semana.
¿Se imaginan resolver 70 operaciones en 5 minutos? Hoy UNAM Global TV nos trae una de esas historias que nos sorprenden acerca del talento, los logros y el trabajo de un joven genio de las matemáticas. Conozcamos su historia. Este joven tiene un abaco mental en su cabeza. Mueve sus manos simulando los movimientos que harían en el abaco físico y es capaz de realizar operaciones aritméticas en segundos. 371. Juan Francisco Achurra es originario de Panamá. Tiene 13 años. A los 9 descubrió su gusto por las matemáticas y desarrolló talento para el cálculo mental. 71. Actualmente forma parte del equipo olímpico de matemáticas de su país natal. Y no todo fue nacer con talento. Eso es una mínima parte. La parte más importante es trabajar duro todos los días. Siempre intentar hacer algo nuevo. Disciplina, práctica, esfuerzo y los cuadernos de Olimpiada del Instituto de Matemáticas de la UNAM son las herramientas con las que ganó el último campeonato de cálculo, en Malasia, donde resolvió 70 operaciones en solo 5 minutos. Es un material que está muy bien hecho, muy bien ordenado y distribuido. Y la verdad es un orgullo poder tener un material así y que sobre todo fue hecho en una universidad tan prestigiosa como la UNAM. Conoció los libros a través de internet al buscar material de apoyo y se interesó en esta colección porque son la guía de los estudiantes mexicanos que cada año asisten a las Olimpiadas de Matemáticas y obtienen exitosos resultados. Juan Francisco continuará preparándose en las matemáticas para seguir representando a Panamá en las Olimpiadas Nacionales. Y a futuro, ¿quiere ser médico neurocirujano o químico? Me gustaría tener muy buenos resultados en estas competencias y también entrenarme, obviamente, en México, en la UNAM. Qué grandes historias nos comparte UNAM Global TV, a quien agradecemos. Y con esta información nos vamos despidiendo de la UNAM Responde del día de hoy. No sin antes agradecer a Ricardo Iturbe por habernos acompañado en la interpretación de lengua de señas. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la siguiente emisión de la UNAM Responde. Hasta luego.